Está aquí Itati Román Ros, de profesión psicóloga, para que charlemos de todo un poco, digamos. ¿Cómo está? Buen día, Buen casi día, licenciada. mediodía pasado ya. Buen mediodía. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, aquí para compartir con ustedes y poner en cuestión algunos temas. Así que bueno. Bien. Muy bien. Ya entramos en confianza porque de comienzo nomás sacó la computadora. Ahí está, listo. Ya tiene cosas para mostrar. Claro. Bueno, uno de los temas que queríamos charlar es esto, a veces de algunos momentos de violencia que se pueden dar en diferentes etapas de nuestra vida, pero que a veces no medimos las consecuencias, quizás. Sí, tal como, bueno, me habían invitado para hablar, nos vamos a focalizar hoy día más un poco en la violencia en la adolescencia. Y cuando estuve pensando el tema y cómo presentarlo y compartirlo, bueno, para las personas que nos están viendo, me gustó hacer foco un poco en información que tenemos a nuestro alcance, que está bueno para que las familias, la población en general pueda saber. Todos estos datos que vamos a ver ahora tienen que ver y están publicados en la Organización Mundial de la Salud, son información de libre alcance. Y bueno, un poco para tomar noción de la dimensión, quise poner en la primera diapositiva y para que lo veamos que la violencia juvenil tiene que ver con el uso intencional de la fuerza y que se da en pos de generar y dañar a otros, ¿sí? Sea física, emocionalmente o sexualmente, y comprende una franja etaria de jóvenes de los 10 hasta los 29 años, ¿sí? Esa es una definición que establece la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Por lo general, estos actos de violencia se dan fuera del hogar y comprenden distintas acciones. Puede ser el acoso, ya sea virtual o presencial, peleas físicas, agresiones sexuales y físicas, violencia relacionadas a grupos, ¿sí? Lesiones u homicidios en un nivel mucho más grave, ¿no? La Organización Mundial de la Salud es una entidad que toma muy presente estas temáticas porque es una problemática que es multidimensional. Cuando lo pensaba para presentar, era muy limitado también pensarlo solo desde lo psicológico, sino también importante pensarlo desde lo social, desde lo económico, desde lo familiar. Entonces, es una entidad que se ha encargado de poder investigarlo y tiene muchas investigaciones basadas en la evidencia, ¿no? Que están comprobadas. Más adelante vamos a ver, yo traje solamente un cuadro, un fragmento, pero sí cité la fuente porque es un manual que puede ser utilizado para referentes institucionales, para políticas públicas, y está bueno porque tiene que ver mucho con las experiencias que se han estado intentando en otros ámbitos, ¿sí? Como para poder empezar, la magnitud que está establecida acá tiene que ver con todos los tipos de violencia que mencionamos anteriormente, no solamente con el que vamos a focalizar hoy, que tiene que ver con la violencia en grupo, ¿sí? Pero bueno, más o menos como para tomar un poco de noción de las estadísticas, en el mundo suceden 176.000 homicidios entre jóvenes de 15 y 29 años, ¿sí? Y bueno, se convierte en la tercera causa de muerte, ¿sí? A nivel mundial, en este grupo y en esta franja etaria que es la que nos compete hoy. Por cada persona joven que es asesinada por violencia, también se multiplican aquellos jóvenes que sufrieron lesiones, ¿sí? Y bueno, en específico dentro de las estadísticas focalicé en las peleas físicas y en el acoso, que son comunes en las personas jóvenes, y en un estudio que se realizó en 40 países, reveló que 42% de los niños y el 37% de las niñas habían sido afectadas por esto, ¿sí? Con respecto a eso, y para poder entender un poco más, la Organización Mundial de la Salud plantea distintos factores de riesgo, y esto tiene que ver con lo que hablamos de la multidimensionalidad del problema, ¿sí? Hoy vamos a hacer como un pequeño extracto, resumen de todo, pero es un tema muy amplio y que demanda mucho estudio y súper interesante también para que cada uno pueda
pueda leer, o que investigar. quizás cada caso o cada situación tenga condimentos distintos que hacen Sin que duda. o una persona llegue a esos momentos y que a veces agrupados se potencia todo eso. Sin duda, sin duda. Es muy difícil decir que hay una solución única a esta situación, ¿no? Porque bueno, si vemos ahí, los factores de riesgo son totalmente distintos, Claro. ¿sí? Si vamos a... Los factores de riesgo son aquellos indicadores, no había definido esto, aquellos indicadores que pueden generar o llevar o fomentar situaciones de violencia, ¿sí? Claro. O actos de violencia, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque poder localizarlos, poder identificarlos implica poder trabajarlos y poder entender por qué se llegó a ese acto violento. ¿Sí? Más relacionados al individuo o a la individualidad de la persona, y que podríamos decir que, bueno, desde el ámbito de la psicología, son aquellos a los que se focaliza el trabajo, aunque el trabajo del profesional de la psicología va muy de la mano con otros profesionales. Bueno, podemos encontrar de los estudios que se han realizado, bueno, indicadores de déficit de atención, hiperactividad, trastornos de comportamiento, disocial y otros trastornos. El contacto temprano con las sustancias, el alcohol, las drogas, bajo rendimiento escolar, baja implicación con la escuela, implicación en actos delictivos, desempleo, exposición a situaciones de violencia familiar. ¿Sí? Son muchos los indicadores que pueden estar relacionados a nivel individual. Después, siguiendo esta noción de la multidimensionalidad, a nivel de las personas cercanas al adolescente, al joven, sean familias, sean amigos, sean parejas, podemos encontrar, bueno, que haya escasa vigilancia, supervisión de los padres, prácticas disciplinarias, o sea, pautas de crianza que sean ambiguas, ¿sí? Laxas, abuso de sustancias o criminalidad en los papás. También puede variar de acuerdo al estado anímico de los papás, ¿sí? Se comprobó que la depresión también puede llegar a generar desempleo en la familia, asociación o... sí, con compañeros que tengan que ver con la delincuencia, bueno, pertenencias a pandillas y demás, ¿sí? Y bueno, ligados a un nivel mucho más macro, a la comunidad y a la sociedad en general, bueno, el acceso a las bebidas alcohólicas y el abuso de sustancias, acceso a armas de fuego, suministro local de drogas, desigualdad elevada en los ingresos, pobreza, la calidad de la gobernanza del país, algo mucho más amplio que tiene que ver, bueno, con las leyes que estén en el país y el grado en el que esas leyes se cumplan o no. Y creo que hemos tenido casos resonantes en Argentina con todos estos grupos de factores. ¿Sí? No solo, por ejemplo, tuvimos el desenlace fatal de Baez Sosa, Fernando Baez Sosa, también ligado a la salida de una discoteca, de un boliche. También en grupos, también con lo que tiene que ver el entorno, que eran jugadores de rugby. Claro. ¿Sí? Y la crianza, se habló mucho de la crianza, del entorno. También lo vivimos muy cerca en Córdoba ahora con Lázaro, el chico de Lázaro Rivarola de 13 años. También en una plaza jugando con sus amigos, y que la disputa había empezado en un cumpleaños de 15 años. Sí, o sea, no estamos para nada ajenos a estas situaciones que por ahí, bueno, los con finales trágicos o malos los vemos en Córdoba, pero bueno, no escapan los pueblos tampoco a estas realidades. ¿Y qué es bueno o qué se debe observar para quizás tratarlo en la familia o bueno, o las entidades que tienen algún otro tipo de injerencia para evitar estos finales trágicos en realidad? Por eso era la idea un poco de poder charlar de este tema también, porque bueno, se dan situaciones en distintos ámbitos, en espacios no tan alejados a nuestro pueblo. Sí, sí, sí. Es clave el trabajo intersectorial. Claro. Sobre todo entre las instituciones, entre las familias, para poder abarcar lo más posible aquellos que
que llegó a ese acto de violencia, ¿no? Poder hacer un relevamiento, claro, poder ver si también estamos ante algunos indicadores de psicopatología que remanden de asistencia, de acompañamiento de algún profesional de la salud. Hay también como muchos estudios que ponen como en cuestión como para entender por qué en la adolescencia, ¿no? Y claro, justo que estamos focalizando en esto de la violencia en grupo, hay que tener en cuenta que en la adolescencia es muy importante el grupo de pares, porque el grupo de pares construye identidad, ¿sí? Si tomamos la adolescencia como una etapa en transición en la que se van dando distintos cambios psíquicos internos del adolescente, pero que esos cambios también tienen que ver con lo que fue construyendo en vínculo con otros. Sí. Dentro de los aspectos claves importantes en la adolescencia está el grupo de pares. Entonces, el grupo de pares ayuda al adolescente a construir identidad. Bien. Por lo tanto, si estamos pensando en las situaciones que ocurrieron de violencia grupal, podríamos plantearnos muchas preguntas con respecto a eso. Si tiene que ver con una identificación con ese grupo de pares, claro, si tiene que ver con la afirmación de la territorialidad del lugar donde se juntan esos jóvenes, claro, si tiene que ver con características propias de su personalidad, ¿no? Sí. Mucho, ¿cuánto el porcentaje que podemos decir que es en su gran mayoría el entorno, ¿no? El entorno y claro, diferentes factores que hacen que ocurra este tipo de violencia. Claro, y difícil, o sea, sí, multifactorial. En realidad también, bueno, más allá del tratamiento o la búsqueda de una solución, más que un tratamiento, es la búsqueda de una solución, tiene que involucrar a muchos de los ámbitos de la sociedad, no solamente padres. Exactamente, sí, tal cual. Si pasamos a la posibilidad de prevención, porque podríamos hablar de que es una conflictiva que puede prevenirse. Ah, bien. ¿Sí? O sea, las conductas se construyen con otras. Entonces, se puede prevenir desde distintas dimensiones, por así decir, ¿no? Por ejemplo, programas de prevención que se han llevado a cabo, programas de competencias para el vida y desarrollo social, para ayudar a los niños y a los adolescentes a gestionar habilidades de resolución de problemas, claro, la gestión de la ira, habilidades sociales que necesiten para situaciones específicas, enfoques escolares integrales para la prevención de la violencia en centros educativos. Ahí también pues es un espacio importante el trabajo en las escuelas. Programas que sirvan de apoyo a los padres, talleres en referencia a pautas de crianza saludables. Sí. Pensando en la... Perdón, me retiré porque estaba muy emocionada, Itatí, y estaba llorando, ahí estaba ahogada, tenía que salir del aire un ratito, perdón. Itatí, pensando en este panorama y que las sociedades están... como muy sensible, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades y estamos relativamente cerca de casos que han sido muy, muy notorios, especialmente en los últimos tiempos, desde profesiones como la tuya y vemos programas para tal cosa, la familia está absolutamente contenida con un flagelo de este tiempo. Porque me pongo en la piel de esa familia que tiene una situación particular de violencia, sí, y cómo ustedes como profesionales acompañan, que hay maneras que la familia pueda pedir ayuda, no sentirse sola, no encerrarse en la situación. Sí, por supuesto. Aparte, no estamos hablando de situaciones que no podamos estar exentos, claro, ¿no? Y es una problemática que implica de compromiso social, claro, ¿no? Entonces sí, por supuesto, sea de que puedan acercarse a consultar, con la necesidad de orientarse. Las intervenciones también pueden ser más grupales, que se puedan escuchar las experiencias entre los papás, ¿no? Y que en realidad también el ámbito de detección a veces
al último llega la familia o lo puede ver la familia, pero que también se puede ver en otros espacios sociales. Los clubes, las escuelas, como decías antes, de estos lugares también de detección pronta para trabajar como sociedad. Es como que han venido muchas situaciones rápido, o como que nos han atropellado situaciones de la realidad, y que, bueno, es necesario también poder trabajar cada una de ellas, y se puede, eso es lo más importante, y que eso es tu voz profesional, claro. Que cada una de esas situaciones se puede tratar, se puede revisar y se puede modificar, que eso es lo más importante. Sí, sin duda. Cuando buscaba para entender si en realidad, por ejemplo, en la violencia en los adolescentes había estadísticas nacionales o modos de ver si había un incremento, encontré como muchas opiniones, porque bueno, como no es un tema que se aborda solo de la psicología, sino de la antropología, sociología y otras disciplinas, había una pregunta que me resonó mucho, que era, ¿realmente se incrementó la violencia en los jóvenes o es que la sociedad argentina se volvió más tolerante a la violencia? Porque ahí habla también de algo muy importante, que es de la naturalización de la violencia. Hoy en día estamos impregnados de violencia en distintos medios, sea en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las noticias que vemos, y ahí también radica un peligro, ¿no?, de naturalizar. Claro. Bueno, sucedió y ya viene sucediendo, y siempre sucedió igual. Y esto será un gradito más a lo que pasaba antes. Y cada vez capaz que con un grado más de violencia. Claro, se va incrementando de a poquito. O sea que el panorama podría ser peor, Itati. Digo, porque hemos acostumbrado el ojo, estamos naturalizando algunas situaciones, y en realidad puede que estemos más violentos en la práctica. Sí, no sé si podría decir que puede ser peor, porque tampoco es que sucede en todas las personas, pero sí prestar atención y preguntar a lo que recibimos, ¿no? Como poner en cuestión lo que recibimos. Porque también a lo mejor estas situaciones que han sucedido y que se han visibilizado en los medios, a lo mejor también permiten como ver lo que antes no se veía. ¿No? Entonces, algo importante como para poder devolver a quienes nos están escuchando, que se puede prevenir, se puede trabajar. Hay muchas posibilidades de hacerlo, desde talleres, desde la prevención. ¿Por qué la prevención, focalizo, me parece muy importante? Porque no necesitamos llegar a situaciones así, como las que mencionaba Mati recién, para recién poder actuar y revertir esas situaciones, porque por ahí son irreversibles, ¿no? Por ejemplo, de la víctima que recibió eso, de las consecuencias psicológicas y físicas que quedan después de esas situaciones. Sí, no solo para la víctima, sino también para el entorno familiar, porque el padre de Lázaro, por ejemplo, no tiene trabajo y es el sustento de toda su familia. Sí. Como para ver, yo traje acá un cuadro. Ahí lo vemos. No vamos a focalizar en específico en cada una, pero como para que tengamos en cuenta, este es extraído de un manual que se llama La prevención de la violencia juvenil, un panorama general de la evidencia. Es un manual que está realizado por la Organización Mundial de la Salud, está cargado en todo lo que tenga que ver en la página y la bibliografía de acceso libre, y está destinado a, como decía anteriormente, referentes institucionales, personal que esté destinado a políticas públicas, profesionales en general. Y lo que han puesto ahí ellos son las distintas estrategias que pusieron en cuestión y en valoración y evaluación. Cada una de esas estrategias se despliegan en base a si fueron confiables, si fueron eficaces, cuántos costos llegó, si resolvió la situación, no la resolvió. Está bien que está hecho en países desarrollados. Y si estamos hablando que uno de los factores de riesgo es la pobreza, la desigualdad, habrá que ver cómo esto se ajusta también a otros tipos de países, ¿no?
Pero como para que, por ejemplo, si ustedes ven ahí dentro de las estrategias, hay distintas y al lado tienen o un signo de pregunta o un más. Un signo más. O un más y menos. Que eso lo que determina es si fueron realmente eficientes. Si no se pudo comprobar con el signo de pregunta, lo que determina si se pudo o no comprobar. No se pudo comprobar si fue realmente eficiente. Y el más y el menos junto es que los datos no son concretamente como representativos de que han sido eficientes, ¿sí? Pero como para que podamos ver, por ejemplo, en el trabajo con la familia, en el trabajo con los padres, se han focalizado en estrategias de crianza en los hijos y en el desarrollo de la primaria infancia. O sea, las estrategias de prevención tener más cuidado. Claro. Estamos viendo desde la niñez, claro. ¿no? Y después, bueno, se han destinado a estrategias escolares, que eso puede ser para el trabajo de las instituciones, estrategias con la población en riesgo, con los jóvenes en sí, y estrategias de alcance más social y comunitario, ¿sí? Bueno, lo quise traer para que, bueno, quien quiera consultarlo, quien quiera consultarlo, se despliegan cada una de esas estrategias ahí, ¿no? Y permite ver cómo fueron las experiencias en otros lados y cómo poder ajustar el lugar en donde uno se encuentra. Claro. Sí, totalmente. Y Tati, no sé si tenías alguna pregunta. No, solamente, bueno, el mensaje esperanzador que nos transmiten, esperanzador y de contención, que nos permiten y que nos dejan los profesionales, en el caso tuyo desde la psicología, pero cada una de las terapias, los programas que has mencionado, saber que la familia no está sola, ¿no? Que desde aquellas pequeñas señales que empezamos a tener y que vamos naturalizando también, que uno lo va dejando pasar, porque bueno... también saber que tenemos aquí en la vida de los pueblos, en el interior, profesionales formados, que el Estado, que la Organización Mundial de la Salud nos brinda herramientas desde lo digital, que tenemos acceso todo el mundo. No estamos solos, la familia no está sola. Aprender a pedir ayuda desde la formación que ustedes tienen, contar con la discreción, no sentirse aislados, no estigmatizados, son problemas, si se quiere, de la sociedad de este tiempo y contamos con el acompañamiento de ustedes. Sí, sin duda. Y esto también, como mencionaba Silvia, que por ahí las noticias de violencia generan miedo. Sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces, es ayudar también a las familias y a los papás de que antes de ir a estrategias de control, porque el control está muy relacionado a la prohibición, bueno, sucedió esto, bueno, no salgas, no vas a ir a tal lado, ir más a estrategias de cuidado, porque por ahí se confunde, ¿no? El cuidado con la prohibición o el control. Y las estrategias de cuidado implica, bueno, un acercamiento a los hijos, poder saber a dónde van, con quiénes van, cómo se sintieron cuando volvieron de esa salida, ¿sí? Sin la necesidad de llegar a la prohibición. Claro. Ahora, no significa que ahí no haya disciplina, ¿no? O sea, las pautas de crianza tienen que ver con orientar, ¿no? Como guiar al hijo en por dónde ir, claro. ¿sí? Entonces, sí, hay muchas posibilidades de trabajo. Es importante que puedan consultar, como vos decís, que no se sientan solos, porque al ser una temática social, lo que aparecen también a la par de los estigmas son las representaciones sociales, ¿no? Que son las construcciones que la sociedad hace con respecto a ciertos significados, ¿sí? A ciertas nociones sociales. Entonces, por ahí puede que las representaciones sociales, el miedo al prejuicio, a la crítica, detengan mucho el pedido de consulta y de ayuda, ¿no? Pero al ser una problemática que nos abarca a todos y que está en la convivencia diaria, bueno, animarlos a que puedan consultar, claro, que puedan preguntar y pedir ayuda. Por ahí también la pregunta no es individual, pero sí es un tema social y que en general se puede tratar en distintos ámbitos y desde allí también se puede pedir ayuda si en lo individual todavía no se dieron cuenta. Me parece que como decías vos, esto de lo abarcativo es sumamente importante y es bueno también tener este pantallazo y traerlo a colación porque, bueno, se está dando en diferentes ámbitos, en diferentes lugares y es bueno tomarlo con tiempo. Sí, sin duda. La prevención es
ayuda muchísimo y evita, ¿no? Claro, por eso cual, es la importancia, ¿no? De, claro. si los recursos se destinan a la prevención y la identificación, bueno, eso ayuda a que no podamos tener o no tengamos que después lamentar situaciones que es mucho más difícil poder reparar. Claro. Y Tati, muchísimas gracias por colaborarnos a ver un poco de otra manera estos temas que son parte, como los individuales y los grupales, de una sociedad que sigue creciendo totalmente dinámica. Sí. Totalmente dinámica. Sin duda, cambios sociales que bueno, nadie está exento, ni los Claro. adultos, ni los jóvenes, ni los totalmente. niños, ¿no? Estamos todos implicados en eso, entonces, sí. Hay posibilidades de ayudar, hay posibilidades de pensar con otros y bueno, de construir una convivencia que sea más saludable para todos. Tal cual. No va a ser la última vez que No, te vamos a seguro molestar, no. Itatí. Lamentamos de avisarte, confirmarte que la vamos a seguir molestando. Sí, Licenciada, totalmente. muchas gracias. No, muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, Tati. Muchas gracias.